Buenas noches y bienvenidos a nuestra primera edición del evento Mesa de Tres Perú Electoral 2021. Les saluda Sofía Quispe, directora de Imagen y Relaciones Públicas de Seniority Lab, y soy la presentadora del evento. Seniority Lab, como primera plataforma educativa latinoamericana enfocada en la sostenibilidad y como agente de cambio, brinda información al servicio de la comunidad para fomentar un voto informado. El objetivo del evento es conversar con los candidatos presidenciales o al Congreso de las Elecciones Generales 2021 sobre sus planes de trabajo. Hoy vamos a conversar sobre fiscalización, gestión pública, municipal y salud mental, y se les pide por favor a los espectadores y participantes brindar sus opiniones y comentarios con educación y respeto. Dejar sus preguntas en los comentarios de Facebook Live, nosotros trasladaremos a los panelistas. Iniciamos el evento con la presentación de nuestras invitadas. En esta oportunidad contamos con la participación de Susel Paredes, Patricia Gamarra. Bienvenidas. Nuestras invitadas dialogarán con nuestros especialistas Gabriela Zumpitaz, Carlos Pajuelo y Anthony Sucrupe. Todos ellos especialistas en Gabriela, comunicadora para el desarrollo, Carlos Pajuelo es ingeniero forestal y CEO y co-founder de Tipuana SAC, y Anthony Sucrupe, economista MBA. Para iniciar la mesa, doy pase a Gabriela Zumpitaz. Bueno, nuevamente bienvenidas queridas Susel y Patricia. La verdad es que sabemos que hoy día han tenido un día intenso por el lanzamiento de su campaña. Felicitarlos por ese paso, y la idea es conversar como estábamos conversando hace un ratito, ¿no? De una manera bastante natural, y justamente para las personas, los ciudadanos que estamos en este momento indecisos, o que quisiéramos saber un poco más de sus planes, de sus propuestas y también de su trayectoria, ¿por qué no? Cómo poder necesitar cierta información como para poder tomar una decisión. Así que desde ya les agradecemos pues a ambas muchísimo. Sabemos del mucho expertise social que tienen, y eso es como supremamente importante justamente en los momentos de tantos conflictos y de tanta incertidumbre que pasamos como país, ¿no? Entonces, eso se agradece, que también estén postulando personas como de tanto peso. Y justo Bueno, político, de tanto peso político. Estamos hablando justo antes de empezar del tema y a la primera me das. No me refería a eso, pero bueno. Justo queríamos conversar un poquito antes, ahorita estamos pasando por momentos como bastante específicos, digamos, como país, ¿no? El tema de la pandemia ha sido bastante grave, digamos, para toda la región de Latinoamérica, pero sobre todo en países con que hay tanta brecha educativa y también de atención a la niñez y a la adolescencia. Quería preguntarte a ti, Patricia, inicialmente, pero también, Susel, si puedes complementarnos sería perfecto. ¿Qué estrategias o qué están proponiendo ustedes como partido, que tienen una propuesta bastante integral para revertir un poco estos índices de deserción escolar, de rezago educativo? ¿Cómo poder afrontar esta situación que es difícil, no solamente para los niños, niñas y adolescentes, sino también para todos los actores involucrados, ¿no? Los docentes, los directivos, los padres de familia, ¿no? Los que tenemos niños también. Mira, sobre el tema, yo te sugiero que invites a Flor Pablo, que es nuestra vicepresidenta, que es la encargada de los temas educativos, ha sido ministra de Educación, y ella te lo puede explicar, y yo estoy segura que ella va a estar encantada de venir. Aquí, Patti y yo hemos venido con una agenda muy específica, que es la que acordamos, que es fiscalización municipal y salud mental. Dos temas que están estrechamente ligados con la pandemia, ¿no? Y si me permites, que arranque por ahí, por el lado de lo que se llama la informalidad, ¿no? En la mañana, Julio Guzmán, nuestro candidato a la presidencia, señalaba que más del 70% de peruanos trabajan en la informalidad. Y nosotros asociamos informal con ambulante, ¿no? Pero la informalidad está en todos lados. La informalidad está en la minería, y la informalidad llega hasta un punto y después cruza una raya donde se va a la ilegalidad.
¿no? Entonces, esos son los temas que Pati y yo con mucho gusto vamos a tratar esta tarde, ¿no? Pero para educación, como te digo, la experta es Flor Pablo. Ok, Susel, entonces, en base, otra ronda también. claro, en base a eso, entonces, Susel, entonces la pregunta que cae de Maduro es, ¿cuál es el papel de la fiscalización entonces, no a nivel de gobiernos locales o gobiernos regionales o gobiernos nacionales, ¿no? Porque como tú bien mismo dijiste, una cosa es, por ejemplo, tú has tenido mucho expertise en lo que es la gestión municipal desde Susana Villarán, también has trabajado con el señor arquero George Forsyth, y último creo que estuviste en Magdalena, hasta el año pasado, hasta diciembre del año pasado, si mal no recuerdo. No. Con Forsyth, o sea, yo he estado en la Municipalidad de Lima los 4 años de Susana Villarán. He estado 1 año en Los Olivos, he estado algunos meses en San Isidro, después fui asesora de Carlos Basombrío en el Ministerio del Interior, como asesora dentro del gabinete de asesores del Ministerio del Interior. Luego he sido gerenta de Fiscalización y Seguridad Ciudadana en La Victoria, y luego, hasta diciembre del año pasado, completé 365 días con Forsyth, y luego me fui a trabajar a Magdalena, que es el distrito por el que yo postulé a la alcaldía. Ahí he trabajado hasta el día del golpe. El día siguiente del golpe renuncié porque el alcalde es de Acción Popular, entonces yo era muy crítica a la posición de Acción Popular, entonces claro, por una cuestión de ética política yo renuncio. Ese es mi recorrido por las municipalidades. Claro, entonces lo que gustaría que nos digan a todas las personas que nos están escuchando cuál es el rol y sobre todo cuál es la importancia de la fiscalización, ¿no? Porque muchas veces, a veces se piensa que el fiscalizador es esa persona mala, ¿no? Se asocia mucho, como tú decías, con el ambulante. Entonces, pobrecito que va y lo ataca y le quita su puestito y esas cosas, pero no, en realidad tiene que haber un tema con la informalidad. Entonces, en ese aspecto, ¿nos podrías desarrollar esa idea, por favor, Suset? Claro, con mucho gusto. Mira, hoy día es público que hemos lanzado nuestra lista a Lima. Y en esta lista que hemos lanzado a Lima, hay una parte en la que estamos en un bus con Patricia y todos los candidatos y candidatas, y bajamos a tomar un desayuno a un puesto de moliente. Un portal, y lo voy a decir con todo su nombre, Huayca, ha puesto imágenes donde yo estoy retirando a un ambulante de Gamarra. Y pone, esta es la que quiere tomar desayuno cuando se lleva a los puestos. Y qué pena que Huayca, que parecía cierto, ahora se ha revelado como un portal que tiene una posición política militante en estas elecciones. ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de comercio en la vía pública. Hay comercio regulado en la vía pública y comercio no regulado en la vía pública. El comercio no regulado en la vía pública es lo que nosotros conocemos como ambulante. Sin embargo, el señor que está en nuestra lista, que es presidente de una asociación de molienteros, de la Federación de Molienteros del Perú, él, por ejemplo, es un comerciante regulado que tiene su carrito con sus permisos. Además de los regulados, están los no regulados, que son los que no tienen permiso y que le hacen competencia desleal a el señor emolientero que tiene todos sus permisos. Yo inclusive cuando me he reunido no solo con emolienteros, sino con otros, les he dicho, ¿por qué no van a Indecopi y presentan una denuncia por competencia desleal? ¿Por qué le está vendiendo lo mismo que tú? Solo que tú tienes un permiso para vender en la calle, pagas unos impuestos, ¿no? Cumples con unas medidas de seguridad y unas medidas sanitarias en tu kiosco y con tu persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona que vende cualquier cosa de comer no puede estar maquillada, debe tener las uñas cortas, ¿no? Entonces, el que no hace eso es una competencia desleal. Entonces,
yo como fiscalizadora municipal, ¿qué hago? Vigilo que se cumplan con las normas que ordenan la ciudad. Y las normas que ordenan la ciudad se dan a través de ordenanzas municipales, que son las normas que emiten los consejos de regidores de cada distrito. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, en este distrito, digamos, de Sucelandia, en Sucelandia solo hay capacidad para poner 1000 comerciantes regulados en la vía pública. No se pueden poner más. ¿Por qué? Porque hay que guardar las distancias, son 1000 sitios donde podemos poner gente. Ahora, yo soy de las personas que pienso que deben haber más comerciantes regulados en la calle, porque donde hay un comerciante regulado, no va a haber un ambulante. Susel, disculpa que te interrumpa. No, adelante, para eso he venido, porque me estoy monopolizando la conversación. No, no te preocupes. Está interesante lo que nos estás contando. Pero mira, ¿qué tal si vamos conversando un poco más respecto de lo que viene hacia adelante, ¿no? Y en la propuesta de ustedes, ¿no? Digamos, en un eventual gobierno del Partido Morado, ¿no? Y con tanto, hagamos el supuesto que llega Julio a la presidencia y además tienen la mayoría en el Congreso, porque las dos fuerzas son muy importantes. ¿Cuánto tiempo, ¿no?, les tomará a ustedes como fuerza política implementar un proceso de fiscalización, ¿no?, moderno y sin corrupción, ¿no? O sea, digamos, ¿cuáles serían esos primeros pasos que veríamos o que ustedes están proponiendo como parte medular, ¿no?, enfocado en lo que es la gestión óptima de fiscalización, y asociado a ello habría un gasto, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo están ustedes planteando, ¿no?, para poder vislumbrar, ¿no?, en el proceso para llevar a una fiscalización moderna y que eso nos dé el pase gol, ¿no?, para lo que sería reducir la informalidad, ¿no? Ya, respecto del comercio en la vía pública, te voy a contestar, ¿eh? No te voy a hablar sobre la informalidad en la minería, no, en la vía pública. O sea, lo que llamamos ambulantes. Mi propuesta es modificar la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica de Municipalidades es la que le da la función a las municipalidades para el ordenamiento y la liberación de vías. ¿Ya? Esa Ley Orgánica de Municipalidades también menciona que las municipalidades deben promover el desarrollo empresarial. Sin embargo, la velocidad, en el caso mío, que ha tenido la gerencia de fiscalización versus la gerencia de desarrollo económico, no han sido paralelos. Y aquí yo invoco una frase del Principito, que dice: tienes que hacerte cargo de quién seduces. ¿Por qué? Yo voy y le digo a los señores ambulantes, antes de hacer una retención, yo hablo días de días. Grabo con mi voz spots o cuñas para que la gente sepa que se tienen que ir. Y se tienen que ir, claro, al comienzo se ríen de ti y te insultan y todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Que a las municipalidades se le incrementen las facultades para la promoción empresarial y se le agregue la promoción del empleo. ¿Por qué? Porque los programas de empleo que vienen del Ministerio de Trabajo no llegan a las municipalidades. Entonces, al final, quien tiene que ocuparse de esas personas son las municipalidades. O sea, no estoy hablando ya, La Victoria es un caso extremo, pero Magdalena, que es chiquito, tiene 3.6 kilómetros cuadrados. 3.6 kilómetros cuadrados. Quítale el Arco Herrera, quítale el puericultorio y el cricket y te quedan 3 kilómetros cuadrados. Igual hay ambulantes. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Que se le otorguen a las municipalidades mayores obligaciones para la promoción del empleo. Y que estas, por supuesto, tengan un presupuesto. Porque, por ejemplo, yo he trabajado hasta noviembre, pero ya habíamos dejado diseñado que con todos los ambulantes que teníamos alrededor de la zona comercial del mercado,
íbamos a hacer una feria. Eso costó meses. Primero, a cada uno del que te insulta, que te tira la palta en la cara cuando lo botas, ¿no? Ese, igual hablar. Ya, a ver, amigo, ¿por qué no te... Mira, vamos a hacer una feria para Navidad. Por lo menos en Navidad llevemos la fiesta en paz. Eso ha demorado 3 meses para hacer una feria, porque no solo empadronar, cualquiera empadrona, ¿ya? Vas, consigues el nombre, no. Tienes que convencerlo. Pero ahí viene la frase del Principito. Yo lo llevo a la feria y ¿cuál es mi obligación como municipalidad? Que esa feria tenga gente. Porque si no, yo lo seduzco, lo llevo a un estadio vacío y ahí se va a morir esa flor de sed, ¿no? Entonces, eso es lo que proponemos en concreto. Y ahora le toca a Patricia. Perfecto, sí, justamente queríamos conversar ahora con Patricia. A ver, es un tema muy interesante lo que es la salud mental, y en realidad justo Susel enfocaba muy bien con respecto a los temas de la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia lo que ha hecho nos ha cambiado nuestra forma de vida y nos ha encerrado en 4 paredes, en muchos de los casos también tratando de proteger a nuestras familias, y simplemente el hecho de cambiar la forma de vida que uno está acostumbrado, ya de todas maneras hay un cambio psicológico, de todas maneras, en comportamiento, sea para el trabajador, los niños de la casa. Entonces, ¿cómo esto va a ser abordado a través del Partido Morado? Porque yo entiendo que el programa de salud pública, salud mental en este caso, tiene que ser transversal hacia todo el plano del gobierno, ¿no? Exacto, el tema de salud mental, la verdad, es bastante amplio. Yo estudié psicología social, yo me he dedicado a los estudios de mercado, he trabajado en el sector privado toda mi vida, no tengo la experiencia que tiene Susel en gestión pública, pero mi trabajo, que ya tengo 8 o 9 años haciendo esto, consiste básicamente en entrevistar a personas para entender problemas, empatizar con esas personas y buscar soluciones a esos problemas. Entonces, en todos estos meses que yo he tenido en la cabeza ser candidata y llegar al Congreso, eso es lo que yo he hecho. Yo he empezado a entrevistar a personas que tienen algún cargo o alguna asociación o alguna autoridad en salud mental para entender cuáles son los problemas. Y ahorita, justo que hablaba Susel, pensaba cómo engancha con uno de los problemas que a mí me interesa mucho, que son las adicciones. Y las adicciones son un problema en el país desde siempre, pero como todos los problemas de salud mental, se ha agudizado con la pandemia. Uno de los muchísimos problemas que hay con las adicciones son los centros de rehabilitación. En Lima hay más de 400 centros para rehabilitar personas con adicciones, de los cuales solo 25 son formales. Entonces, ¿qué pasa con los otros 300 y pico? Algunos, digamos, tienen todas las buenas intenciones de hacer las cosas bien, pero muchas veces las trabas para formalizarse son tan grandes que no lo consiguen. Y tampoco puedes ir y cerrar los 300 y pico porque no puedes dejar a esas personas adictas en la calle. Entonces, se tiene que hacer un trabajo de fiscalización, pero también se tiene que hacer un trabajo de revisar cuáles son estas normas que se les ha puesto, cuáles son realmente necesarias y cómo podemos ayudar a esos centros que sí tienen buenas intenciones a formalizarse y cerrar estos otros que lamentablemente son lugares que tienen a las personas enfermas, los golpean, los encierran, y lamentablemente las familias no tienen plata para buscar un lugar mejor. Otro problema que hay desde el Estado es que no hay espacio, digamos, estoy hablando de centros de rehabilitación que tienen costo, que son privados. Si tú quieres ir como adicto a que te internen en el Estado, no hay. Lo único que hay es un internamiento ambulatorio, o sea, 45 días. Y para una persona que tiene una adicción a las drogas, al alcohol, bueno, el alcohol es una droga, ¿no? Pero a cualquier tipo de drogas, 45 días no sirve. A menos que recién estés iniciando tu consumo, 45 días no sirven para recuperar un adicto. Entonces, en el Perú, si tú eres pobre y eres adicto, no tienes un lugar donde recuperarte. Entonces, esa es una de las cosas que es necesario trabajar. Y hablando de los hospitales de salud mental, los hospitales psiquiátricos, que en Lima, por ejemplo, solo tenemos 3. He estado entrevistando a personas que trabajan en estos hospitales y he encontrado algo bien interesante. Con la pandemia se cerró todo, ¿no es cierto? Todo pasó a ser COVID,
como si los problemas de salud mental hubieran dejado de existir, y se empezó a hacer atención online. Cualquier persona que ha ido a un psicólogo, a un psiquiatra, yo he ido al psicólogo muchos años, sabe que se necesita esta cercanía física para una terapia exitosa. Entonces yo pensaba, desde mi prejuicio, que una terapia a través de Zoom no iba a funcionar. Y me dicen los mismos psiquiatras que la satisfacción de las personas que se atienden en los hospitales psiquiátricos a través de Zoom es altísima. Y claro, eso es ponerse en los zapatos de estas personas. Son personas que muchas veces trabajan en la informalidad, que si quieren ser atendidas en un hospital, como solo hay 3, normalmente este hospital te queda lejísimos, tienes que trasladarte durante horas, tienes que llegar horas antes de tu cita. Para que te atiendan 1 hora, perdiste por lo menos la mitad de tu día. Y para un informal, perder la mitad del día es perder la mitad del sueldo de ese día. Entonces, claro, no te animas a atenderte a pesar de que tienes problemas serios. Porque esa es otra cosa, el estigma hace que solo te atiendas cuando ya tu situación no da para más. ¿Qué pasa ahora con la virtualidad? La gente puede dedicar solo 1 hora a la hora de terapia, de atención, y dedicar el resto del día a trabajar o a seguir con su vida. Entonces yo creo que una de las cosas que se necesita es que esto que hemos hecho de trasladar la atención de salud mental a la virtualidad no se quede solo como un tema de pandemia, sino que veamos la forma de adaptarlo al día a día, porque así vamos a poder llegar a más personas. Patricia, es bastante interesante lo que tú propones, justamente también dentro de todas las propuestas del Partido Morado. Hay como bastante énfasis a la salud mental y también a la familia, ¿no? Cómo la familia puede ser este soporte justamente para procesos de recuperación de manera general. Esto, digamos, ¿cuál es el enfoque que le dan? ¿Es más preventivo, es más recuperativo? Y sobre todo, ¿cómo superar también un poco estas brechas a las familias que justamente no tienen esta conectividad? Bueno, la prevención, un problema que tenemos en el país, como país, es que normalmente estamos atacando los problemas cuando ya son problemas y la prevención casi no existe. Y lamentablemente ha sido el modo en que han operado todos los gobiernos, normalmente porque además los incendios son continuos, ¿no? O sea, no se le puede culpar al gobierno que ha salido de no haber avanzado cosas, cuando claro, con una pandemia, más o menos que no había mucho que hacer más que apagar ese incendio. Pero es urgente que se empiecen a trabajar las cosas importantes con las cosas urgentes, ¿no? Mafalda decía, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante, pues tenemos que hacer que las dos cosas vayan en paralelo. Y efectivamente, el plan que nosotros tenemos es un plan integral. La familia es clave, y cuando digo la familia es clave no es pro familia, la familia perfecta, mamá, papá, hijitos, como nos la han vendido siempre, sino es todo tipo de familia. Y una cosa importante es, por ejemplo, la salud perinatal. Todo el mundo habla de la salud de los niños, y la salud de los niños es importante, pero muy poco se habla de la salud de las madres. Y las mujeres en este país somos maltratadas en todos lados, ¿no? Pero el maltrato que se le da a las mujeres, por ejemplo, cuando dan a luz. El maltrato del personal de salud, cuando una mujer, por ejemplo, pierde a su hijo, no hay ningún protocolo para darle un sostenimiento psicológico a esa persona. De hecho, los niños que mueren si pesan menos de determinada cantidad no son considerados personas. Es gracioso porque los que defienden penalizar el aborto dicen que uno es persona desde la concepción, pero por ejemplo nadie se ha comprado este pleito de que si tú tienes una pérdida espontánea, tú no puedes registrar a ese niño, a ese bebé, a ese feto como una persona. Y Chile, desde el año 2019, ya sacó una ley que permite que las madres que tienen una pérdida puedan registrar esos niños. Y yo sé que para muchos será un tema totalmente irrelevante porque dirán, hay temas más importantes. Pero para esas mujeres que pierden a su hijo y que necesitan tramitar ese duelo, sí es un tema importante. Retomando el tema de violencia obstétrica, el hecho de que, por ejemplo, te quiten a tu hijo en las primeras horas de vida sin un motivo de salud, sin un motivo realmente necesario, ¿no? Tú das a luz y se llevan a tu hijo y no te lo dan y no hay un contacto piel con piel. También, ¿no? Parece un tema que no es muy relevante, pero en realidad el vínculo que se forma en las primeras horas del nacimiento son claves para la salud de la mamá
y para la salud del niño. Y es un tema del que muy pocos hablan. Todo el mundo habla de la salud de los niños, pero no puedes cuidar a un niño si primero no cuidas a la mamá que lo va a cuidar. Entonces es un tema que no solo necesita leyes, sino que necesita también mucha fiscalización y necesita esta visión integral de que no basta con la atención médica, sino que se necesita un soporte psicológico, se necesita entrenar al personal en habilidades blandas y en ser empático con las personas que asisten a estos servicios. Patricia, pero eso implicaría toda una reforma en el sistema de salud público actual, ¿no? Que sabemos que no, justamente no son necesariamente los más empáticos, los más... Todo lo en que realidad es una reforma que se necesita en todas las entidades del Estado. Dime tú, ¿a qué lugar del Estado vas tú y sientes que te atienden bien? Tú llegas a una comisaría. Una persona que llega a una comisaría es una persona a la que el Estado ya le falló, ya le robaron o ya le pegaron. Hemos fallado como Estado. Y encima llega a la comisaría a que la hagan esperar, a que la maltraten, a que le digan que seguro es su culpa y a que no le resuelvan el problema. Entonces, esa persona también tiene que ser tratada con empatía en la comisaría, en el hospital, a cualquier lugar del Estado a donde esa persona vaya. Entonces, efectivamente, se necesitan un montón de reformas, pero todas estas reformas tienen que tener esta visión de salud mental, de empatía, de buen trato, que muy pocas personas tocan, ¿no? una visión más Hola, integral. Patricia, sorry, Gabriela. Una consulta antes de que se me pase y me olvide respecto a lo que estás comentando, ¿no? Pero, por ejemplo, la ley 3957, creo que es la de salud mental, ya menciona, por ejemplo, de alguna manera, pero como tú dices, ¿no? Está de manera de ley, como teórico, el acceso universal a la salud mental, ¿ya? Entonces, ustedes más o menos, como que, ¿qué consideran que necesitamos para que realmente podamos tener un servicio de salud mental con mayor acceso y calidad, ¿no? O sea, no sé, ¿dónde está? Sé muy poco o prácticamente nada de eso, pero ¿qué le falta? ¿Qué es lo primero? Es como, ¿cuál es el ABC que tendríamos que, más o menos, para irnos orientando? Yo sé que a veces esto toma años de años para Lo que pasa es hacer que toda la son tantos reforma. problemas que tener una Ya. vez es casi utópico, ¿no? Pero lo que hablábamos, por ejemplo, de prevención, se necesita presencia de psicólogos en los colegios. O sea, los niños tienen que tener atención desde que inicia el problema. No podemos esperar a tener adolescentes violentos, deprimidos, ansiosos, para recién empezar a preocuparnos. Claro, yo oía una candidata que proponía tener un psicólogo en cada colegio, lo cual no se puede de arranque porque hay más colegios que psicólogos. Entonces sería lindo, pero pero es Además, imposible. ¿de dónde sale el gasto público también? Pues no es incrementar un gasto público. Exactamente. Pero sí se podría, por ejemplo, capacitar a los docentes, o sea, que parte de la capacitación de los docentes incluya temas de salud mental para que el docente esté entrenado para detectar un niño con problemas. Ahora, una pregunta de repente saliendo un poco del debate, pero me quería para las dos, ¿no? Debido a sus trayectorias de cada una, ¿no? ¿Por qué el Partido Morado? ¿Por qué escogieron el Partido Morado para candidatear? Yo tengo entendido, por ejemplo, en el caso de Susel, siempre ha tenido una posición más de izquierda, ¿no? Recuerdo que ha trabajado junto con Javier Descanseco, con Marco Arana, con mismo Susana Villarán, que están más ligadas al sector de izquierda. Las dos siempre hemos sido un poco más tirando a la izquierda. De hecho, yo voté por Susel cuando ella postulaba al Congreso. Fue la primera vez que fui a votar. Era una bebé. No sé, Susel, si tú quieres responder antes. Sí, o sea, yo no dejaba de ser de izquierda. Es que más que todo lo decía porque de repente al Partido Morado lo estigmatizan como un partido de derecha, ¿no? Cosa que yo no creo totalmente para nada, ¿no? Yo pienso que es un partido más de centro, ¿no? Y lo está estigmatizando la izquierda porque está desesperada porque le estamos quitando los votos. Porque nosotros somos un partido de centro y porque el Perú nunca ha tenido una opción de centro como esta que está teniendo ahora. Un partido, para empezar, que es un partido. O sea, la gente, ahí Patricia y yo, las dos somos admiradoras de la persistencia de la militancia del Partido Morado. 5 años se han sacado el alma buscando firmas. 5 años.
y lo han logrado. Mientras que Verónica Mendoza, teniendo 22 congresistas, claro, después se separaron, ¿no? Pero teniéndolo todo, no inscribió un partido. Y Julio teniendo a los jóvenes morados que de verdad, mira, anoche se han amanecido unos 15 jóvenes para lograr que la presentación sea exitosa y se cumpla con todos los protocolos de seguridad, del distanciamiento, han medido la distancia entre silla y todo. Y la persona que moderaba la reunión era un militante, y tú veías la militancia en todas las acciones, como debe ser un partido. A mí me gusta primero que de la adversidad que fue que sacaran a Guzmán de las elecciones, de la adversidad hayan sacado fuerza para inscribirse, poner una bancada en enero, y eso que le pusieron la bancada después del tema del incendio de Guzmán, que grabaron, ¿no es cierto? Todo ese tema, y que ahora nosotros tenemos un lema que es yo corro con Guzmán. ¿Cuál es el problema, pues? ¿Ya? ¿Cuál es el problema? La gente ahora en la mañana lo dijo Julio, ¿no? Uno tiene problemas en la vida. Te excluyen de una elección, tienes un problema como este que ocurrió, ¿no? Y te levantas. Eso me gusta del Partido Morado. Primero, que es institucional, y mi posición en el partido es institucional. Entonces, eso me gusta, porque cuando hay institucionalidad, hay predictibilidad. O sea, tú ya sabes cuáles son las normas, dónde se va, qué se hace, etc. No es una pampa, no es una chacra. Y aquí los partidos han sido chacras que se alquilaban o que se alquilan. Ahora hay gente que está postulando por partidos que eran una chacra. Y tal vez ahí Patti pueda complementar este tema de cómo este partido nace de una adversidad, nace de la exclusión del 2016. Eso es sí, por lo que yo estoy en el Partido Morado. Mi experiencia con el Partido Morado, yo tenía un programa de entrevistas el año pasado, 2019-2020, y para la campaña del 2020 yo entrevisté un montón de candidatos. Del Partido Morado habremos entrevistado por lo menos 8, y así de todos los partidos. Y lo que fui encontrando es que en los otros partidos era muy gracioso, porque además, primero que te decían una cosa delante de cámaras y a veces te decían otra detrás de cámaras, y te decían, no, en verdad yo pienso esto, pero bueno. Te decían cosas que iban en contra de la propuesta del partido. O sea, partidos conservadores a favor de penalizar el aborto, y el candidato te decía, no, yo sí estoy a favor de despenalizar el aborto. Y tú le decías, pero el partido no, pero es que es la libertad de pensamiento. Claro, la libertad de pensamiento es una cosa, pero que cada persona en tu bancada proponga una cosa diferente, ya sabemos lo que es, ¿no? Es lo que hay hoy día en el Congreso. Y yo lo que encontré es que había mucha consecuencia entre los candidatos del partido, y no era una consecuencia de que iban como robots a repetir lo mismo, sino que de verdad había una intención de ser un equipo y de trabajar como equipo. Y lo que vi luego fue la bancada morada, que es que había una consecuencia en el tiempo. O sea, la bancada morada se ha mantenido, por ahí ha tenido, ¿no? Discrepancias entre ellos, pero se han mantenido unidos, votan normalmente unidos, y hasta ahora creo que no nos han decepcionado respecto a lo que proponían y a lo que han hecho. Hay cosas que no han podido hacer claramente porque con este Congreso es un poco siempre nadar contra la corriente, pero yo estoy muy orgullosa de esa bancada, estoy además muy agradecida de haber sido invitada al Partido Morado, y de hecho, una cosa que ya he contado, pero a mí en un momento me dijeron, no, en el Partido Morado ya llenaron su lista de invitados, ya no hay espacio. Y yo realmente quería ser congresista, pero cuando me dijeron, no, no hay espacio en el Partido Morado, dije, bueno, será en el 2026, porque para mí no se trataba de llegar ya como sea, pues, ¿no? A ver en qué partido me hace campito. Así que por eso el Partido Morado. Perfecto, perfecto. No sé, bueno, en esa línea, a veces la gran preocupación, por lo menos personal, que yo tengo, es que a veces muchos partidos crecen con mucho entusiasmo, pero a través de un caudillo, ¿no? El liderazgo de Julio Guzmán es importante, y yo veo que figuras como Patricia, que son figuras relativamente nuevas en lo que es la política,
cómo está trabajando el Partido Morado para asegurar una permanencia en la vida política peruana, no solo en los 5, 10, 15, sino hacia más adelante, ¿no? Y Pero no acá depender del tienes código. a Susel Paredes, la presidenta 2026. Yo creo que una de las grandes cosas que ha hecho Julio Guzmán es que ha hecho que el partido trascienda a él. O sea, incluso una de las críticas que le hacen es, no, yo voy a votar por el Partido Morado, pero no quiero a Julio Guzmán. Bueno, eso te demuestra que el partido no es solo Julio. Julio es nuestro líder. Julio es la persona que el partido ha decidido que es idóneo para postularse a la presidencia en 2021, pero hay otras grandes figuras como Susel, como Flor Pablo, como Gloria Montenegro, que te demuestran que no hay un solo líder en el partido. Y una cosa que a mí me impresionó, porque yo fui invitada por 2 jóvenes a Huánuco hace una semana, 15 días, y fui porque me encantó. Fueron 2 jóvenes que me dijeron, Susel, mira, nosotros somos, el chico tenía 28 años, ingeniero agrónomo, trabaja en las chacras de la zona del Monzón, en la reconversión de las chacras que sembraban coca para hacer ahora siembra de café o de chocolate, de cacao. Entonces dije, y encima me paró mi pasaje, todo en avión, y digo, ¿cómo no voy a ir donde estos chicos? Entonces fui, y ¿sabes qué me gustó del Partido Morado ahí? Es que tiene liderazgos intergeneracionales. O sea, tienes una persona mayor, tienes una persona intermedia y tienes una persona joven. Y eso garantiza la continuidad del liderazgo. Porque, ¿qué es lo que ha pasado con el APRA, por ejemplo? Para hacer un análisis objetivo, ¿ya? En el APRA tuviste un líder tan gigante como un árbol coposo gigantesco que no dejó que ninguna planta creciera abajo porque no le dejaba pasar la luz. O sea, Alan castró 3 o 4 generaciones para continuar él siendo candidato a la presidencia. Fue 2 veces presidente y lo intentó una 3ª vez. Entonces, ese liderazgo es tan negativo para el partido y para el país, primero porque mata al partido. Lo mata, ¿no? Es que tú no dejas que las generaciones continúen. Yo creo que un líder o una lideresa fuerte es la que siempre busca que haya continuidad, porque tú sabes que te mueres, ¿no? Entonces, como yo sé que me voy a morir, yo no quiero que el proyecto acabe conmigo, ni que fuera yo que una faraona. ¿No es cierto? No, el proyecto es un proyecto de visión de país, por lo tanto necesitamos, y por eso yo estoy encantada de estar acompañada con Patricia. Me siento fuerte con su juventud. ¿Por qué? Porque entonces tal vez yo sienta que si me falta tiempo, Patricia va a continuar. Y porque yo no quiero ser lideresa hasta viejita y ahí no, ya seré pues presidenta de mi edificio si quiero seguir liderando algo. ¿No? Y ahí me ocuparé mi tiempo, porque siempre voy a hacer política, aunque sea en el edificio. Pero claro. ¿Cómo están preparando esas bases justamente, no? Porque efectivamente son un bueno, partido... mira, aquí, en el caso con Patricia, estamos trabajando en dupla. Entonces, yo sé que aunque no le dé una clase, nuestra compañía nos retroalimenta. Hay cosas que yo a veces no entiendo y me hago la que entiendo y después busco en internet porque me da roche preguntar cosas que no entiendo porque es joven y hay cosas que no conozco, pues, ¿no? Sí, pues. Pero me alimenta. Y hay cosas que yo sé que también le sirven a Patricia, de mi experiencia, de mi edad. Yo tengo 57 años y tú, Pati, ¿qué edad tienes? 33. 33, somos 2 generaciones. Pero el chico de Huánuco, que va con el número 1, tiene 28 años. Susel, por lo que tú nos cuentas y por lo que también nos cuenta Patricia, una reflexión rápida que saco es que este es un partido formal, ¿no? Que precisamente es de lo que tú estabas hablando, fiscalización contra informalidad, lo que decía Patricia hace un momento de el estado informal del sector de la salud mental, ¿no? Entonces, partido formal que se enfoca hacia la formalización del país, que va a pasar,
por el que van a tener que pasar más de una reforma. Entonces, la pregunta abierta para las dos, y me gustaría escucharles un poco desde sus posturas, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles son las reformas por donde, supongamos que mañana 29 de julio, tienen que empezar ya como partido formal, unificado? ¿Por qué lado empezar? ¿Por qué reforma empezar? Bueno, en plena pandemia está cantado, ¿no? Por salud. Ahora mismo el sistema de salud está partido, fragmentado. ¿Qué tienes? Tienes el sector salud, tienes e-salud, tienes la sanidad de las Fuerzas Armadas y policiales, cada uno en su feudo, con su presupuesto. Entonces, los hospitales del Ministerio de Salud, como el Bravo Chico de Mayo, ¿no? Loaiza, atienden a cualquiera. Los de salud atienden a los que están en planilla. Ya. El hospital de la sanidad, la fuerza policial es a los policías. En plena pandemia, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado que necesitamos que todo el mundo se atienda. No, tú no puedes entrar a este hospital porque este es de salud, tú no estás en planilla. Ah, ya, pero el 80% del Perú no está en planilla. O sea, teníamos que arreglar esa situación. ¿Qué propone el Partido Morado? Eso lo vamos a trabajar al día siguiente en el Ejecutivo Julio, porque yo estoy segura que va a juramentar el 28 de julio, Julio Huma, como presidente de la República. Entonces, lo primero es eso, lo de salud. Tenemos que hacer un sistema único de salud, donde no hayan compartimentos estancos. Ahora, estos compartimentos estancos no son por las puras. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ahí hay presupuesto. Esos presupuestos tienen licitaciones. Ahí hay poder. ¿No es cierto? Entonces eso no es por gusto. Nadie quiere perder su feudo. Al ponerlo todo a disposición de un sistema único de salud, entonces va a tener que repartirse el poder y tiene que reestructurarse todo. De manera que si yo no estoy en planilla y estoy cerca al Hospital Almenara, entonces yo entre y a la hora que entro me cobrarán una tarifa de acuerdo a mi condición. Y algunos dicen, no, eso es estatizar la salud. Oye, ¿por qué no vas a Francia? Tú vas a Francia, supongamos que tienes una situación migratoria no regular, o sea, eres ilegal, ¿ya? Eres ilegal, te dan neumonía. Lo que les voy a contar es una anécdota de un compañero mío de profesión de San Marcos. Él se fue a hacer su doctorado y limpiaba lunas porque la universidad es gratis, la Sorbona es gratis, pero tienes que comer, tienes que pagar tu cuarto. Entonces él se enfermó y dijo, ahora sí que me voy a morir porque yo no tengo un mango para curarme. Entonces un compañero de él le dijo, vamos al hospital. Fueron al hospital, le dieron una receta y él dijo, ahora sí me voy a morir porque ya el médico me dijo, tengo neumonía, pero ¿y con qué voy a comprar los remedios? Y su amigo le dijo, vamos a la farmacia, tú entregas tu receta y la farmacia, cualquier farmacia, te entrega los remedios. ¿Quién los paga? El sistema público de salud. Y entonces ese ni siquiera era francés. Mi amigo Víctor ni siquiera era francés. Era un peruano que estaba estudiando allá, que todavía no tenía regularizados sus papeles, o sea, era ilegal, y lo curaron y le dieron todos los remedios. Eso es lo que necesitamos, un sistema único de salud que nunca más permita que el sistema de salud público sea la foto de unos muertos tirados en la morgue de un hospital. Entonces, para empezar, eso va a ser Julio el primer día. Los congresistas, Patricia y yo, haremos las reformas legales que se requieran para hacer unificado el sistema de salud. Es bastante interesante eso. Bastante. Justo en nuestras redes nos han hecho una pregunta en torno a lo que tú mencionas, Susel, y también lo que ha mencionado Patricia, que es respecto a las personas que tienen algún tipo de afectación psiquiátrica, ¿no? Que a veces pueden gastar de su presupuesto entre 500 y 1000 soles, y sabemos que es un presupuesto pues altísimo para cualquier persona, y más para personas de menores recursos, ¿no? Esto también, digamos, está contemplado, quizás no en el corto plazo, pero también en el mediano y largo plazo, digamos, dentro de esta visión que tienen ustedes como Partido Morado.
Sí, por supuesto, y no solo la atención, que de todas maneras se tiene que atender a una persona que tiene un problema psiquiátrico, pero por ejemplo pensaba en trastornos mentales, por ejemplo los del espectro autista, ¿no? Si tú naces en una provincia y tu hijo es autista o Asperger, tienes que venir a Lima, porque no hay atención, no hay colegios, no hay educación especializada para ese tipo de personas. Entonces, no podemos hablar de inclusión, no podemos hablar de educación si no empezamos a incluir realmente a todas las personas según todas sus necesidades, ¿no? Y no solo de problemas mentales, ¿no? O sea, de cualquier tipo de discapacidad física. El otro día, por ejemplo, una chica que tiene discapacidad visual me decía que su familia tiene muchísima plata, pero habían tenido que venir a Lima porque donde ella vivía no había acceso para que ella tenga una educación mínimamente buena. Entonces tampoco podemos hablar de descentralización si lo mínimo que es una buena educación sigue estando en Lima. Y otra cosa muy importante, que es que el tema de salud mental también no tiene que ver solo con patologías, son cosas internas, sino, por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos. Uno, violencia familiar. Las mujeres ya les pegan, ¿no? Sobreviven a la agresión, meten preso al señor, pero ellas quedan con unos efectos postraumáticos producto de esa agresión que puede haber durado años. O en mi caso, por ejemplo, como lesbiana, en mi comunidad, la comunidad de gays, lesbianas, trans, somos discriminados, o sea, nuestros padres a veces sienten vergüenza por nosotros, ¿no? Hay padres que le dicen, hubiera preferido que seas retrasado y no gay, otros, mejor te hubieras muerto, ¿no? Hubiera cosas que nos dicen, felizmente a mí no, pero a otras personas terribles. O a veces no te las dicen, pero tú sientes pues el dolor, la indiferencia o la frustración, y tú dices, pero ya, ¿cómo haría yo para que entiendan que yo no puedo deshacerme de esto, ¿no? Hasta que al final pasan los años y tal. Pero todo ese proceso produce en nuestra comunidad un enorme porcentaje de personas con depresión. Que no es una depresión que esté en nuestros genes, en nuestra sangre, etcétera, sino que es producto de la discriminación. Entonces eso necesita que lo traten. Actualmente existen centros de salud mental comunitario, pero no en todos los distritos. Lo ideal es que todos los distritos tengan su centro de salud mental comunitario y entonces tú vayas, y estos son del Estado, del Ministerio de Salud, y por ejemplo las señoras víctimas de violencia familiar, que después de la denuncia tienes que hacerte un tratamiento, ¿no? Y tú sales del closet y también necesitas un acompañamiento psicológico, que alguien te escuche, que tú digas, te das tantas preguntas, ¿no? Entonces, y no solo la mujer que es violentada, sino la persona que ejerce la violencia es una persona que también tiene problemas de salud mental y que también requiere atención, porque de nada sirve que esta mujer se recupere, se vaya y este hombre se consiga una nueva pareja y nuevamente empieza el círculo. Claro, sí. Por ejemplo, los jueces te dan dentro de las sentencias que lleves terapia psicológica a los agresores. ¿Dónde la van a hacer? Si es un señor que limpia carros, ¿dónde va a ser esa terapia? Necesitamos que exista un sistema de salud pública que atienda a los agresores. Patricia tiene mucha razón. El problema de la violencia hacia la mujer se ha visto desde la víctima. Necesitamos trabajar con los potenciales agresores y no esperar a que los niños crezcan, porque la gente dice, no, es que hay que educar a los niños para que... No, hermano, no podemos esperar 40 años a que crezca ese señor. Tenemos que hacer trabajo de prevención ahora con los potenciales agresores. Sí, ahí el tema de la violencia es un tema bastante amplio, ¿no? Y revisar, o sea, muchas veces, como dices, se enfoca mucho en la víctima, que en realidad que es la parte, digamos, más visible, pero en realidad
el tema de la violencia, lo que está detrás es la salud mental de las personas. Si una persona se atreve a agredir a una mujer, o se atreve a agredir a un niño, o inclusive se atreve a agredir ahora a las mascotas, a los animales, o sea, la violencia está generalizada por todos lados. Y el tema de la salud mental es clave, ¿no? en este debate. Me parece muy interesante. Yo voy a ser bastante sincero. Creo que es la primera vez que escucho hablar de algunos candidatos que se trate sobre este tema de la salud mental, ¿no? Porque es algo que se hace invisible. Es que no es muy marquetero. Exacto. No es marquetero hablar de salud mental porque primero que la gente no le da la importancia, hay mucho estigma, la gente cree que si estás deprimido es porque no le echas ganas y mucha gente ni siquiera sabe que realmente es una enfermedad como cualquier otra, como si tuvieras diabetes y no le puedes decir a alguien que tiene diabetes que no se te sube el azúcar, pues, ¿no? Entonces claro, hay mucho estigma. Pon de tu parte, concéntrate para que no se te suba. Claro, exacto. Entonces, por eso se habla muy poco de salud mental y en realidad es algo que abarca casi todos los temas de los que se necesita hablar en el Congreso, necesitan un enfoque de salud mental. Patricia, una consulta. Justo tomando lo que Susel había respondido ahora cuando le pregunté de la reforma y ella estaba de acuerdo en que la prioridad sería la salud. Por tu parte, no sé si comulgas con ella, agregarías algo más, o cuál es tu postura Yo creo que respecto. antes de la salud, y Susel me va a dar la razón, está la reforma política y la reforma del Congreso. Porque si no, en 5 años vamos a volver a tener un circo de payasos haciendo lo que les da la gana y cualquier cosa buena que hagamos en estos 5 años no se va a poder mantener en el tiempo. Entonces yo creo que hay muchas cosas para trabajar en el Congreso, desde cosas que parecen nimiedades, pero en realidad son importantes, como Susel también ya lo ha mencionado, que es los congresistas no tenemos por qué tener policías cuidándonos cuando esos policías tienen que estar en la calle cuidando a la gente, no tenemos por qué cobrar un bono de representación, un candidato en Lima no tendría por qué cobrar un bono de instalación porque en realidad es coger tus lapiceros de tu casa a tu oficina y no se necesitan más que, no sé, 10 o 12 soles por el taxi. Entonces sí creo que es urgente que cambiemos las reglas del juego. O bono de escolaridad de los que no son padres, ¿no? Pero es una locura, además... Yo cobro escolaridad, ¿para quién? Para mis gatos. O sea, y yo para mi cactus. Imagínate, para tu cactus y para mi gato. Entonces, de verdad, el nivel de conchudez, disculpa la grosería, sí, al no, que han llegado los congresistas y las congresistas es infinito. Entonces, yo estoy de acuerdo que necesitamos una reforma política. ¿Por qué? Mira tú lo que ha pasado ayer en la noche. Ayer en la noche casi toman el Capitolio, que es el Congreso de los Estados Unidos. Y ahí tú has visto cómo el sistema inmediatamente reacciona. ¿Qué pasa con el Perú? Hemos tenido en 5 años 4 presidentes. Así se puede vivir, así se puede progresar. Todo lo que avanzas retrocede. Mira, cuando tú eres funcionario público, te entregan el cargo. Te entregan el cargo no significa que te dan la resolución, no. Te dicen, mira, acá están los archivos, estas son las resoluciones que se han hecho antes, estos son los pendientes, acá está lo que te toca contestar, que yo no he podido contestar, porque entonces se llama entrega de cargo. Si yo en una gerencia de fiscalización chiquitita, como la de Magdalena, he tenido que hacer entrega de cargo y pedí 10 días para dejar todo ordenado, ¿tú te imaginas lo que es un ministerio? Es un chongo. Entonces, cada vez que cambia un presidente, cambia todo el gabinete. Cada ministro cambia sus viceministros. Cada viceministro cambia sus directores generales. ¿Ya? Y esos tienen que hacerse entrega de cargo. La entrega de cargo, por ejemplo, de un programa nacional de vivienda, que es a nivel nacional y que tiene un montón de millones y que tiene procesos en licitación y todo es complejísimo. Le has hecho 4 veces eso al Perú. Por eso Patricia tiene razón. ¿Qué hacemos haciendo una reforma de la salud perfecta
el día 29 de julio, ya conversamos la bancada, porque las normas se tienen que hacer, pues, y no presenta cada congresista, no presenta su ley, sino que la bancada, a través del vocero, presenta el proyecto de ley, tal, no, y pasan 5 días, de pronto hay una mayoría y ¡plom! Lo sacan al presidente. Entonces tenemos, para empezar, que quede claro que la causal de vacancia por incapacidad moral no es porque seas inmoral, sino es porque hay una incapacidad mental que te impide el ejercicio del cargo. Y eso lo han usado indebidamente. Yo creo que más bien, ¿sabes a quién sí le tocaría que le apliquen, y eso están queriendo en Estados Unidos, a Trump? Porque ese señor que está, en mi opinión, no sé qué dirá la psicóloga aquí presente, ese señor está mal de la cabeza. Y están pidiendo que le apliquen esa causal de vacancia y lo saquen por los próximos 13 días, que son los últimos que le quedan para gobernar. Entonces necesitamos una reforma política para que podamos poder tener una democracia que se sienta tranquila de avanzar en una pista limpia, con un carro bien afinado, que avance. No que cada 4 metros salgan 8 locos y te rompan el carro, que es lo que ha pasado con este Congreso. Ahora, una reflexión a propósito de lo que se está comentando, es que es muy importante y que todas las personas que nos están escuchando y todo eso, lo que tenga el rebote que pueda tener, es que las personas deberían votar, lo que hablaba de un rato, no por caudillo, sino por una fórmula, por un partido, tanto para presidente como para el Congreso. A mí me parece muy, muy importante porque ya la última elección en que nos salió cruzado, mayoría congresista de un partido y el oficialismo, mejor dicho, el presidente de otro partido, estuvimos en una guerra civil permanente, lo cual origina este caos de lo que nos está comentando Susel. Entonces, es muy importante que si nosotros creemos que Julio Guzmán es muy importante, entonces también tendríamos que ver quienes están acompañando en el Congreso. Por eso es muy importante conocerlas ustedes, conocer sus propuestas, conocer también su expertise que han tenido, ¿no? Para poder enriquecer y ir por esa línea, ¿no? Porque tener otros 5 años más de inestabilidad política, el país no lo va a aguantar. No lo va a aguantar. Pero la inestabilidad no ha sido por la proporción de si el gobierno tenía o no tenía mayoría. La inestabilidad ha sido porque quien tenía mayoría era una presunta organización criminal que estaba dedicada a fregar, y estaba dedicada a bloquear todo lo que se hacía, como podría haber sido una mayoría de otro partido que sí quisiera trabajar y que sí pudiera ser una oposición responsable que trabajara con el gobierno cuando se tenía que trabajar con el gobierno, criticando cuando se tenga que criticar, y creo que eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? Más allá de quién gane las elecciones, que llegue gente que quiera trabajar y que no tenga detrás, por ejemplo, una universidad de AAA para defender y que no permita que sean las reformas que se tienen que hacer. Es correcto, Patricia, correcto. Pero bueno, con respecto a eso, o sea, exactamente, se tuvo una organización criminal por detrás, y justo hablando de esta reforma política, y también tendría que ser una reforma electoral. ¿Ustedes qué piensan del voto facultativo en todo caso? A ver, ubícate en el río Cenepa. ¿Ya? Ok, sí, conozco por ahí. Perfecto. Yo me voy al río y me cuesta más caro cuando voy contracorriente. De bajada me puedo ir en una balsa a votar. ¿Tú crees que tú irías a votar si no fuera obligatorio? No vas, no vas. Por supuesto que no. Pero eso también tiene su perversión, porque a mí me han contado allá que, por ejemplo, los candidatos dicen, yo les pago el regreso si gano. Y si no gano, no. Entonces, ¿te puedes imaginar? O sea, tú estás tirado ahí, anda, sube de regreso en el Cenepa, además es un río que está abajo, no es un río que está a la altura, no. Es el Balta, entonces el río está como abajo. Entonces, ni siquiera es para que camines al costado del río, no, es complicado.
Entonces, yo creo que si es facultativo, sería peligroso porque quienes tienen el poder económico para llevarlos, lo van a llevar. Sin embargo, también me hace conflicto porque entiendo que la libertad es un valor supremo y que si no quiero votar, debiera tener derecho a no votar. Pero yo ahí tengo un conflicto. Correcto. Mira, yo les cuento un poco. ¿Qué piensa Patricia? Sí, claro, Patricia. Fuerza Popular tuvo, en 2016 el Congreso tuvo menos de 30% de votos efectivos, o sea, menos del 30% quería que Fuerza Popular esté en el Congreso y sin embargo tenían más del 50% del Congreso. Entonces, imagínate lo peligroso que sería si un partido con 5% de votos, 10% de votos, pudiera tener esa mayoría en el Congreso. Entonces, si hoy día tenemos un problema de representatividad, creo que sería peor si el voto fuera voluntario. Yo estoy a favor de que a largo plazo lo sea, lo que dice Susel, ¿no? Cada uno debería ser libre de hacer lo que quiera. Sin embargo, creo que no es este el mejor momento y creo que más bien tenemos que trabajar en que los partidos den una mejor oferta a la gente para que la gente no vaya a votar molesta, cansada, diciendo que mejor paga la multa, sino que vaya a votar por convicción porque hay candidatos que realmente los motivan. Yo lo comentaba básicamente por una experiencia muy pequeña que podría decir. Yo también en la época de Susana Villarán, yo estoy trabajando en la Municipalidad de Lima, pero para el lado de Serpar. Y trabajamos en ese programa que se llama Adopta un Árbol y trabajamos para arborizar todo lo que es Lima periférica y sobre todo en la parte de Lima Norte, ¿no? En Barrio Mío. El gran problema, Caraballo, Comas, Puente Piedra, todo eso me lo conozco al revés y al derecho. El gran problema que se tenía muchas veces era que cuando se tenía que instalar estos árboles en las áreas verdes, que en planos estaba, muchas veces ya estaba listo para lotizar al mejor postor. Entonces, otra vez la informalidad, otra vez la fiscalización, pero muchas veces estas personas que iban a invadir estos lotes también eran por compromisos electorales de los candidatos a estos distritos, a decir, ok, si votas por mí, entonces te legalizo. Exacto. Entonces, es muy discutible y creo que sí estoy de acuerdo un poco más que a largo plazo, pero se tendría que estar poniendo en agenda y para ver y caminar a un mediano plazo hacia ese lado, ¿no? Correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Pero es que el Perú es complejo, es diverso, es pluricultural, es intergeneracional, bueno, como todos los países, pero esto es un país joven. Los países europeos son países donde hay mucha gente mayor, pero este es un país intergeneracional donde hay mucha gente joven. Entonces es un país complejo. Las soluciones no son de blanco y negro. Entonces debemos ser personas con creatividad, con apertura, con capacidad de escuchar para entender lo que el otro te dice, aunque tú no estés de acuerdo, y tratar de entender su lógica. Lo que pasa es que aquí no estamos acostumbrados a eso. O sea, si él piensa diferente es mi enemigo. No, ¿por qué? Puede pensar diferente, pero quiero entender por qué piensa diferente. ¿De dónde sale su razón? Y creo que el Perú necesita una política donde tú escuches a el que piensa distinto y que el que piensa distinto no sea tu enemigo, sino que el que piensa distinto es un ciudadano que piensa distinto, nada más, no tu enemigo. La política no es un campo de batalla donde hay que eliminar al otro. En mi opinión, la política debe ser este espacio donde la ciudadanía se pone de acuerdo para vivir mejor. Lo que pasa es que se convirtió en un campo de batalla de bandas criminales. Entonces ahora nuestra aspiración para ser congresistas, Patricia y yo, también es para que la gente recupere
la confianza en la política y en los políticos y las políticas. Y siempre, cuando ya va a terminar una reunión, siempre cuento de dónde viene la palabra idiota. El origen etimológico de la palabra idiota es idiom, griego, del griego idiom, que significaba aquel que no se ocupaba de los asuntos públicos. O sea que un idiota es el que no se ocupa de la política. Necesitamos un país donde la gente se ocupe de sus asuntos públicos, porque ya hemos visto que si no, terminamos en un país donde hacen lo que quieren con nosotros y nos agarran de idiotas. Excelente, Susel. Más bien, qué buenísima metáfora. Creo que la vamos a copiar. Justo uno de nuestros, bueno, varios de nuestros personas que están viendo el programa nos preguntan por un tema de educación sexual, sobre todo para los jóvenes, y si ustedes ven ahorita factible también el aborto legal políticamente hablando, digamos, ¿no? Si lo ven como un proyecto factible aquí en Perú, que sabemos que las realidades como que son bastante distintas. No son distintas, son peores. Si comparas con Argentina, me imagino que te refieres a Argentina. En el Perú más o menos abortan 300.000 mujeres al año. De esas, ¿quiénes se mueren? Se mueren las chicas que van a la clínica o que van a un consultorio ginecológico que tiene todas las aparatos modernos y todas las condiciones de sanidad. No, ¿sabes quiénes se mueren? Se muere esa chica que vive en Caraballo, en un cerro, que se embaraza, que el enamorado le dice, eres una idiota, que te embarazas, ¿por qué no te has cuidado? Y la pobre chica sale caminando del cerro, baja, llega a la avenida y encuentra un poste que dice atraso menstrual. Lee ese poste, consigue 20 céntimos, se va y llama a ese sitio y le hacen una carnicería. Esa chica de ahí, lo más probable es que termine con una hemorragia o una infección, y al final, ¿dónde termina? Termina en un hospital público, porque esa chica no va a ir a una clínica. Termina en el hospital público, y en el hospital público, al igual que cuando llega un herido de bala, el médico tiene la obligación de avisarle a la policía cuando encuentra rastros de haberse cometido un aborto, es decir, un legrado. Entonces, ¿quiénes van presas? Gabriela, van presas las mujeres jóvenes y pobres. Porque las mujeres jóvenes con dinero van donde su ginecólogo, de ahí me siento culpable. Entonces, contrato a un psicoanalista, ¿no? Para que me quite la culpa, pago $200 la sesión y nunca más ya me siento regia y no tengo problemas. O sea, no tengo riesgo de muerte, 1, 2, no me quedo estéril, 3, no tengo otros problemas de salud que estén relacionados. Ahora, después de pasar todo esto, esta chica que termina sintiéndose mal, culpable, ¿la quieres meter presa? ¡Tanta puede ser tu indiferencia para que a esa chica que ya es una víctima de la sociedad por las condiciones de pobreza, de exclusión, de falta de un sistema de salud, la quieren meter presa? Por eso yo lo que digo, nadie puede estar a favor del aborto, pero lo que yo digo es que ninguna mujer puede ir presa por abortar. Por lo tanto, en mi opinión, el Código Penal tiene que modificarse y retirar la figura de donde dice que es delito abortar. ¿Por qué? Porque ¿sabes cuál es la pena del delito de aborto? 3 meses. O sea, nunca va a ser presa. Es una sanción social estigmatizante. O sea, eres pobre y encima te meto en este problema legal, seguro tendrás una prisión por un tiempo corto, pero ya te arruino la vida. ¿Eso quieren? No. Yo quiero jóvenes, mujeres, felices y realizadas. Y bueno, igual que Susel, yo también estoy, o sea, en contra del aborto, creo que estamos todos, nadie está a favor del aborto, nadie va por ahí promoviendo que las mujeres quieran abortar. El aborto además es una experiencia terrible por la que ninguna mujer debería pasar y que lo hace porque realmente siente que no encuentra otra salida.
Entonces, si lo que queremos es que las mujeres no aborten, lo que tenemos que hacer es educarlas, es darles métodos anticonceptivos. Y si aún así quieres que la mujer que esté embarazada no aborte, bueno, pues no, sobre todo la gente que es bastante religiosa, haz campañas, fomenta que tengan a sus hijos, pero el camino para que las mujeres no aborten no puede ser penalizando. Ok, creo que el tiempo nos está ganando, en realidad se ha hecho bastante corto. Ya vamos más de 1 hora y 15 minutos. Y nada, a nombre del panel, quiero agradecerles por su participación, por su presencia, por su simpatía también, por también haber visto ese lado, que de repente a veces uno en los temas, a través de los espacios políticos no lo ve, ¿no? Entonces, y también ver sus posturas, que son muy interesantes y también hemos concordado bastante. Simplemente recordar, de todas maneras, en futuros otros programas estaremos invitando a más gente del Partido Morado para un poco conversar también un tema que a nosotros nos interesa mucho como plataforma, que es el tema de la sostenibilidad en cuanto a la parte ambiental, la parte social y la parte económica, que también es muy importante, ¿no? Una ciudad, por ejemplo, ¿no? Que esté más limpia, más cuidada, con mayor cantidad de áreas verdes, también podría contribuir mucho a la salud mental de las personas, por un lado. También, por ahí también vi en una entrevista, Susel, que mencionabas que, por ejemplo, tú preferías no poner estos carteles publicitarios en las áreas verdes, con lo cual yo saludo esa postura y que prefieres utilizar las casas de otras personas, porque también las áreas verdes no es el patio de nadie, ¿no? Es el área de todos nosotros y por ahí concordamos en algunos aspectos en que hay que cuidar la ciudad. Y bueno, también hablar sobre aspectos amazónicos, andinos, y las personas que tienen que salir día a día también con el uso de los recursos naturales, ¿no? Que también es muy importante. Esperamos, damos la invitación abierta ahí con los especialistas del Partido Morado para que pueda seguir trabajando. Nosotros estamos muy contentos de haber estado hoy día con ustedes. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Muchas gracias, Susel y Gracias, Patricia. Patricia. Gracias, Susel. Muchas gracias a todos. Los esperamos entonces en la siguiente mesa, que es el 28 de enero a las 7 de la noche. Gracias, Susel. Gracias, Patricia, una vez más. Encantados de haber estado compartiendo estas ideas y generando este tipo de información a la comunidad. Que tengan muy buenas noches.